Bueno, quiero darles a todos la bienvenida al primer Ateneo de SACRIC Federal, de esta nueva gestión o este nuevo equipo que hemos formado con Adri aún a la cabeza como creadora de SACRIC Federal y con Gus, que siempre estuvo ahí también. Y bueno, este es el primer Ateneo que estamos organizando a cargo de los doctores Lili Albuín y Sebastián Soria, que bueno, ya son equipo de SACRIC y es un placer tenerlos hoy acá. Y bueno, lamentablemente no podemos compartir de cerca, pero bueno, aún así creo que vamos a tener un lindo Ateneo donde todos podamos nutrirnos y seguir aprendiendo. Así que espero que todos lo disfruten. Adri, tuyo. Gracias, Pilar. Buenísimo. Bueno, la verdad que es un placer empezar con ustedes la primer tanda, así que dejo la reunión en manos de sus coordinadores y bueno, toda la suerte, chicos. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Adri. Buenas tardes a todos. Gracias por participar. Gracias, Pilar. Gracias, Adriana, por tenernos en cuenta. Y bueno, somos los primeros en empezar este ciclo de Ateneos federales de la Ciudad de La Plata y Mar del Plata. Se van a presentar 4 casos. Vamos a empezar por los marplatenses. No sé si el doctor Guido Blanco ¿Estás, Guido, ya? Está entrando ahora, exacto, ya está dentro. Ahí está, Guido. Hola, Guido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? El doctor Guido Blanco es residente de la Clínica Santa Lucía de Mar del Plata. Nos va a presentar un caso de queratocono frustro, Guido. Podés compartir pantalla si querés. Bueno. La modalidad, vas a presentar el caso de corrido, las preguntas las pueden ir haciendo por el chat, y después vamos a discutir el caso junto con Adriana, Liliana y el que quiera participar. Adelante, Guido, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Gracias por el espacio para la presentación, gracias a las autoridades de la SACRIC y gracias a ustedes por participar y estar presentes. Mi presentación consta de un caso de queratocono frustro, perdón, de 2 casos de queratocono frustro. El primer caso es a partir de un paciente varón de 24 años de edad que nos consulta este año porque refería que presentaba dificultad para poder ver bien con sus lentes actuales. La última consulta del paciente había sido en noviembre de 2018 y quiero recalcar este dato. ¿Por qué? Porque a partir de esto yo voy a comenzar a evaluar a este paciente y a mostrarles lo que nosotros fuimos observando. La primera consulta del paciente había sido en 2018, nos refería que veía borroso, de 2 meses de evolución. Entonces, bueno, cuando realizamos la refractometría nos arroja los siguientes datos. En el ojo derecho, una esfera de -3, un cilindro de -250 en 180, en ojo izquierdo una esfera también de -3 y un cilindro de 250 en 175. Corrigiendo esfera y cilindro, el paciente lograba una agudeza visual de 20-50 en ojo derecho y en ojo izquierdo de 20-30. La presión intraocular estaba bien, tenía 12 milímetros de mercurio, y a la biomicroscopía no se encontraban ninguna alteraciones que nos llamaran la atención. Entonces decidimos realizar una cicloplegia, dado que el paciente realmente no alcanzaba a mejorar su agudeza visual mejor corregida. Entonces el ojo derecho nos arroja una esfera de -1, el astigmatismo se mantiene medianamente parecido, y el ojo izquierdo una esfera de -0,75, el astigmatismo casi igual. El fondo de ojo tampoco presentaba alteraciones de jerarquía, con lo cual se le solicita en 2018 una topografía y una paquimetría. La paquimetría nos arroja los siguientes datos: en ojo derecho 542 micras y en ojo izquierdo 558. Y la topografía, fíjense que nos arroja los siguientes datos. Abajo y a la izquierda pueden observar en esta imagen donde se observa un encurvamiento, ¿sí?, bien localizado, inferior, cuasi característico de lo que es el queratocono. Y también nos aporta los siguientes datos: un astigmatismo de 2.1, una K mínima de 42.6 y una máxima de 44.8, y la porción más fina de la córnea, de la paquimetría era de 523, así como también, bueno, en ojo izquierdo ese encurvamiento bien característico, como observamos acá, y los siguientes datos que nos arroja: la K mínima de 42, máxima de 44.5, el astigmatismo de 2.4, y también la parte más fina de la córnea de 529. Entonces, cuando vuelve a la consulta, decidimos realizar una corrección de su visión solamente con esferas, y con esferas de menos 0,75 en ambos ojos logra una agudeza visual de 20-20,
Si colocábamos un cilindro, el paciente empeoraba su agudeza visual. Entonces, nosotros habiendo observado los datos anteriores en la topografía, en la paquimetría, que por ahí podía estar compatible con un queratocono, pero no clínicamente marcado, el paciente no presentaba signos que nos llamaran la atención, ni tempranos ni tardíos de queratocono clínicamente marcado, decidimos interpretar justamente el cuadro como un queratocono frustro o subclínico. Lo citamos a control en 4 a 6 meses en ese año, lamentablemente el paciente no regresó, lo volvemos a citar, perdón, el paciente regresa, vuelve en 2021, este año, que nos refiere, como había dicho anteriormente, que no lograba una buena agudeza visual con su corrección actual, la agudeza visual era de 20-30, mejor corregida. La refractometría, perdón, con su corrección, la refractometría nos arroja los siguientes datos: menos 5 de esfera, menos 225 a 180, en ojo izquierdo menos 4, menos 375 a 175, nuevamente repetimos la cicloplegia, nos arroja estos datos de una esfera de menos 1,50 y menos 225 en ojo derecho, y en ojo izquierdo menos 0,75 y menos 375, y mejor corregida, nuevamente, solamente con esféricos logra 20-20 en ambos ojos, y si colocábamos el cilindro también empeoraba el paciente, con lo cual se sigue manteniendo el diagnóstico de queratocono frustro, obviamente. Pedimos una nueva topografía y paquimetría, pero lamentablemente el paciente se agarró COVID y no pudo regresar a la consulta todavía. Y el caso clínico número 2, que este me pareció bastante peculiar porque es de una colega de nuestra clínica. Un día me pidió a mí en el consultorio: Guido, ¿me podés tomar la agudeza visual? ¿Me podés hacer una evaluación general? Sí, le digo. Vamos a hacer un control general. La agudeza corrección en ambos ojos era de 20-20. La presión intraocular de 14 milímetros de mercurio. Pedimos una refractometría, obviamente. En ojo derecho nos arroja los siguientes datos: más 0,75, y en ojo izquierdo más 0,50 y menos 1 en 85. La biomicroscopía y el fondo de ojo se encontraban sin alteraciones de jerarquía. Con lo cual ella me dice: bueno, Guido, ¿me haces una topografía? Me llamó bastante la atención porque digo, ¿por qué quiere una topografía? Digo, ¿será para un control, dejar un registro? No sé. Pero después, cuando me fijo en los registros anteriores, ella me comenta que se había hecho una topografía en el año 2012, donde habían surgido los siguientes patrones, nos arrojaba los siguientes datos, que no es un encurvamiento tan característico como nosotros observábamos en el paciente anterior, pero arrojaba esos datos, esa alteración topográfica, con los siguientes datos. Las K tampoco presentaban tanta no eran tan llamativas, digamos, pero la parte más fina de la córnea era de 401 micras, y en ojo izquierdo también presentaba un patrón bastante alterado, no tan característico como la primera topografía. Los mismos valores acá que podemos observar, con la parte más fina de la córnea de 404, y después decidimos repetir este año entonces, y ahí observamos el encurvamiento bien característico en el ojo derecho, con la parte más fina de la córnea, que era de 434, y en el ojo izquierdo también observábamos este encurvamiento localizado bien inferior, con lo cual se interpretaba de que ese queratocono subclínico que a ella le habían diagnosticado había avanzado, y había avanzado bastante. Entonces, a partir de esto, mi pregunta o mi inquietud era: bueno, ¿el queratocono frustro o subclínico avanzó, no avanzó? Sí, aparentemente ha progresado. Ahora, ¿yo tengo que tomar algún tipo de conducta, además de corregir la agudeza visual con corrección, sin corrección? Bueno, entonces a partir de esto digo, vamos a la bibliografía, a ver qué nos dice. Lo que nos dice la bibliografía es: el queratocono frustro subclínico es una entidad que se caracteriza por un encurvamiento localizado, inferior, bien característico en la topografía, no presenta signos clínicos de la enfermedad clínica de queratocono, la agudeza visual suele ser normal tanto con corrección como sin corrección, y acá iba mi inquietud o mi duda. Si hay una progresión continua, como en esta paciente, pero no hay signos clínicos marcados de la enfermedad, se sigue interpretando el cuadro como un queratocono subclínico o frustro y no requiere ningún tipo de tratamiento. Entonces, a partir de esto, empecé también a ver otro tipo de bibliografía, y una de las bibliografías que encontré que me resultó bastante interesante es este libro de queratocono del doctor Albertazzi, donde nos nombra los criterios Roche para la detección del queratocono subclínico, que son estos 4 son los que nombra, que me parecieron bastante interesantes, entre ellos como por ejemplo la elevación anterior superior a 400 micras en la zona de 7 milímetros sobre la mejor esfera de referencia, y entre otros que la verdad que me resultaron bastante interesantes. Entonces, como para concluir, podemos decir que el queratocono frustro subclínico es una entidad en donde no se observan signos clínicos de la enfermedad, pero sí el diagnóstico es pura y exclusivamente topográfico, con un encurvamiento inferior localizado. La conducta que vamos a tomar es el seguimiento, la evaluación del paciente de forma exhaustiva, y tener en cuenta que estas formas subclínicas justamente son los principales factores de riesgo para la ectasia, ya sea posterior a un LASIK o posterior a un PRK. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Guido. En principio, por el tiempo, muy bien, cumpliste con los 10 minutos, eso siempre es importante.
Bueno, tenemos acá a especialistas como Adriana para comentar el caso. Yo, en principio, son cosas distintas más que nada por la edad de los pacientes. El primer caso tiene 24 años, el segundo 38, si no Sí, recuerdo lo que dijiste. Porque en el caso de 24 años todavía tiene, por criterio puede progresar, y a su vez ya tiene una alteración de la agudeza visual. Si bien no tiene cambios en la biomicroscopía, sí tiene cambios en la refracción y en la clínica, porque la agudeza visual no es así. Lo que no marcaste es si la esquiascopía estaba alterada en ese caso. Si utilizás la esquiascopía normalmente en esos casos, como método de diagnóstico clínico. Yo al menos, y por lo que nosotros nos manejamos en la clínica, no utilizamos la esquiascopía como método de evaluación de estos pacientes. Bien, porque eso siempre ayuda para ver justamente si la córnea que vos ves, más allá de las K o lo que mides, el primer signo clínico que puedes ver es la esquiascopía, si tiene o no un reflejo en tijera o un reflejo alterado, te ayuda. También sí. Algunos autores describen incluso el subclínico, si tiene la esquiascopía alterada ya no sería subclínico, pero bueno, es un tema. ¿Qué pensás del caso? Liliana. Adri. A ver, yo iría como despacio, ¿no? Sí. A ver, vos sabés que a mí la definición de queratocono frustro me cierra más cuando hablamos del ojo congénere, que aún no ha desarrollado el queratocono, de un queratocono. Por eso es importante, disculpen, pero yo sigo admitiendo gente, la verdad, discúlpenme, pero es muy lindo la cantidad de gente que está queriendo. Tenemos más de 47 participantes, así que se ve que les interesa mucho. Decía, perdón, para mí personalmente el queratocono frustro no es lo mismo que el queratocono subclínico. Eso para empezar, ¿no? Separo ahí, pero bueno, es un tema de definiciones. Yo creo que cuando vos hablas de la cicloplegia, yo lo que me pregunto es si vos hablas de la autorrefractometría con cicloplegia o la refracción subjetiva con cicloplegia. Que no refracción subjetiva. Y sin embargo, cuando vos decís la refracción subjetiva tiene el cilindro, sucede mucho justamente en el queratocono, que no es lo mismo la refracción con respecto al cilindro subjetiva, como se llama, con cicloplegia que sin cicloplegia. Te cambia totalmente. O sea, es un cambio absoluto, donde justamente es uno de los temas cuando uno, Pilar, decime qué pensás vos al respecto, cuando uno va a decidir una cirugía refractiva en un paciente con queratocono, ¿cuál es vieron que cuando uno hace una refracción bajo cicloplegia siempre en un paciente que le vas a hacer cirugía refractiva? Pero cuando querés hacer refractiva en queratocono, la cicloplegia hace mucho ruido. Entonces hay que tener cuidado el tema del cilindro. Justamente empieza a ser, porque al dilatar la pupila empieza a aparecer todo el cono, que después, cuando cierra la pupila, no está. Entonces esa parte hay que tener un cuidado. Personalmente, para mí, este chico es un queratocono. Para mí también. Pilar. Y mira, justo me anoté la misma observación con respecto a, me llamó mucho la atención la diferencia que tenías entre la subjetiva de autorrefractómetro y la cicloplégica. O sea, en el caso 1 pasamos de un -5 de esfera, si mal no recuerdo, a un -1. O sea, un valor que a mí, por ejemplo, si yo tengo eso, trato de refraccionarlo 20.000 veces más porque me hace muchísimo ruido. Suele pasar que los queratoconos te aparecen en el autorrefractómetro con una esfera enorme y en realidad cuando los dilatás, ahí ves que lo que está jugando el rol principal es el cilindro. Y como dice Adri, cuando el cilindro se mueve, eso no es un queratocono frustro. O sea, claro, o sea, si ya se movió, o sea, lo tenemos que ver en la cara posterior, tenemos que empezar a mirar como el ápex del cono, o sea, un montón de cosas más que van más allá de la definición de los 4 o 5 parámetros que te sirven de guía. Y sobre todo si el día de mañana, como dice Adri, vos pensás hacerle una cirugía a ese paciente, siempre vas a tener que buscar que el eje subjetivo te coincida con el topográfico. Si no, no lo vas a poder hacer. O sea, si no, es un queratocono al 100% y no es un frustro. O sea,
se está moviendo, digamos. Guido, ¿podrías poner de nuevo el ORSCAN del Sí. 24 años? Uno de los temas importantes esto para aprender es, si queremos hacer una topografía de un paciente, el ORSCAN no es el mejor topógrafo. O sea, recordemos la diferencia de los distintos aparatos. Como topografía, lo mejor es el plácido. El ORSCAN tiene una parte de plácido, pero no es lo más fuerte que tiene. La topografía es la imagen abajo a la izquierda que ustedes ven. Y cuando vos mirás la cara posterior que es, digamos, arriba a la derecha, este manchón rojo que tiene ahí abajo, eso es un cono, que coincide totalmente con el incurvamiento que está a la izquierda y arriba de la cara anterior, que coincide con la zona más delgada, que es el puntito chiquitito, que ven en los 4 mapas, ven un puntito chiquitito. Ahí se ubica la zona más delgada. Entonces, cuando vos en un ORSCAN tenés zona más delgada, que está levemente excéntrica, que coincide perfectamente con el incurvamiento de la cara anterior y de la cara posterior, esto es un cono. Acá no hay frustro, esto es un cono Bien. hecho y derecho. Eso, bien. Te quería mostrar eso nada más, por eso. Bien, bien, Aparte, bien. en estos casos que está descentrado, es lógico que por ahí la agudeza visual esté conservada, porque los 3 milímetros centrales con la pupila normal, probablemente el equivalente esférico del cilindro lo transforma en esférico, como ocurre muchas veces, y por eso corrige con menos 0,75. Pero dada la edad que tiene, probablemente progrese. Sí, seguramente Sí. sería para tratarlo con crosslinking para evitar una progresión. Eso les iba a preguntar. Si ustedes en 2018, por ejemplo, este paciente habrían considerado realizar un crosslinking de entrada. De cabeza. De cabeza por la edad. Exacto. Sí, yo también. Además, no escuché algo o no presté atención, mejor dicho. ¿Es mujer o varón? Varón, 24 años. Pero igual, tiene 24 años, yo lo trato. Sí, Con sí, esa cara posterior, con esa cara anterior, con esa, también lo que si vos te mirás en la parte inferior izquierda, vas a ver que hay una asimetría y está bien descentrado. Entonces, para mí eso ya es un queratocono. Y a los 24 años, ¿qué espero? Que va a progresar seguramente. Entonces, todavía tiene más de 18 años para que progrese, o 12 años o 16, y a mí me parece que es una picardía que pierda esa agudeza visual por no tratarlo. Yo lo trato. Bien. Una sola cosa más con respecto a la refracción de este paciente, cuando vos hacés la subjetiva de este paciente, o dos cosas. Yo no vi si le pusiste el estenopeico, no lo vi eso, no lo vi puesto. Claro. Porque justamente vos no terminabas de corregir al paciente, pero siempre, siempre lo que te va a sacar de duda, le pones en el estenopeico y vas a ver que va a corregir. Y segundo, yo no sé si no te aferraste mucho al eje. O sea, en estos pacientes hay que jugar con el eje, no hay que aferrarse a los ejes que te dicen los aparatos, y en general tenés que acordarte del 145, o sea, tenés que acordarte de la carita, de la casita, ¿no? Ojo derecho y ojo izquierdo, probar, mover el eje del cilindro a ver si corrige, porque muchas veces vas a tener sorpresas. Y de hecho, en esta topografía seguro que el eje no está exactamente ahí. Exacto. Y es bien subjetivo el eje, por lo general, en el paciente con queratocono. Vos movilizás, haces el famoso Donders, moviendo, como dice Adriana, y modifica seguro. Y hay otra cosa, muchas veces estos pacientes tienen pupila de 3 milímetros, pero te hacen una elevación de su mentón para ver con qué enfocan mejor. Y eso también hay que mirarlo de frente al paciente, cómo está mirando hacia el optotipo. Y en el caso 2, Guido, el 38 evolucionó. Sí. Por eso le puse ese caso por ahí, por el tema del debate ese, de decir, ¿qué hago? ¿Progresó o no progresó? Sí, progresó, y hay un progreso bastante marcado. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo trato o no lo trato? ¿Hago crosslinking? ¿Hago otro tipo de conducta? Lo que pasa es que progresó 10 años. Mirá, es son 10 años progresivo. Acá está. Este es el ojo derecho. El paciente arrancó con una paquimetría de 4,17, con lo cual peligrosísimo. O sea, estás ahí, ya estás como medio tarde para el cross justito. O sea. Claro, exacto. Estás para un cross justo, pero progresó.
Claro. No hay duda de que ha progresado. Y si mirás la cara posterior de esa topografía, de ese pentacam, también tiene alteración. Sí, sí hay que tratarlo. Recuerden que en la cara posterior del pentacam, por encima de 15 milímetros, 15 micrones, perdón, de elevación en zona central es extremadamente sospechoso. O sea, cuando Sí. vos ves números por encima de 15 ya empezá a sospechar. Y yo te iba a comentar algo. Yo topografía, no me pregunto, porque para mí la topografía casi es... o sea, más si veo una queratometría mayor a 47 o una agudeza visual que no corrige, o no sé, para mí la topografía es casi, o sea, la tengo al lado de la lámpara de hendidura, pero bueno. Claro. Gol estándar, digamos. Sí, total. Sí, es mandatorio, es la que te dice, te define el caso. Exacto. Sí. Exacto. Sí, sí, ¿Alguien tratar. tiene alguna pregunta? Acabo de preguntar en el chat, nadie me ha respondido si Están querían todos preguntar. así escuchando. Dos mirando y escuchando, tal cual. Bueno, seguramente va a surgir alguna después. Bueno, Guido, muy bien, ¿eh? Bueno, Sí, muchas gracias a todos. No, La muchas discusión gracias. excelente. al contrario, a vos por participar. Los tenés cortitos con el tiempo, veo, porque no. Sí, tac, tac, tac. Esa es, la gente se aburre. Vamos a pasar al siguiente caso, que es el doctor Christopher Paulsen, que es residente de la Clínica Privada de Ojos de Mar del Plata. Va a presentar un caso de queratitis neurotrófica bilateral. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Abiertos, les pedimos que por favor los apaguen. Silencio. A ver. Ahí está. Sí, perfecto, gracias. Bueno, saludos a todos, gracias por la invitación. Queríamos presentarles este caso de queratopatía neurotrófica que fuimos tratando en un comienzo en nuestra guardia. El paciente es un paciente masculino de 40 años con antecedentes de hipertensión y diabetes en tratamiento, en control, que consultaba por molestias y disminución de su visión en el ojo izquierdo hace ya 2 meses. Él venía siendo tratado en otro centro con el diagnóstico de queratitis herpética. Ya había recibido bastante tiempo tratamiento con aciclovir bioral, aciclovir un ungüento y lágrimas. El paciente no había conseguido turno en el SEMA para controlarse, por lo cual vino acá a la guardia y para además solicitar una segunda opinión, porque no evolucionaba bien. Su ausencia visual en el ojo derecho era normal, el ojo izquierdo estaba en cuentadedo, el polo posterior aparentaba normal en ambos ojos, y estas son las fotografías que tomamos ese primer día. Esta ulceración, ¿cierto? Central con bordes enrollados, mal definido, edema corneal, perilesional, leucoma subepitelial, con signos de neovascularización nasal, que se ve mejor en esta otra foto, y esa úlcera central. Leucoma, neovascularización y hipostesia parecían confirmar el herpes, pero lo que nos llamaba la atención es que no evolucionaba bien en tanto tiempo, llevaba más de 1 mes de tratamiento y seguía igual. Por eso le pedimos cultivos y PCR, los cuales nos trajo a los días y estaba todo negativo, por lo que decidimos hacer un debridamiento epitelial para fortalecer la recuperación con un lente de contacto terapéutica más antibióticos profilácticos. Y así anduvo bien, una buena evolución. Ahí a la semana con lente de contacto anduvo bastante bien, como vemos en las imágenes. Lo citamos para que volviera en una semana más. Ya el paciente estaba recuperando un poco más la visión y ya no le molestaba. ¿Qué pasó después? El paciente no volvió al control. Pasó un buen tiempo hasta que lo volvimos a ver después de 7 meses. Y llegó así, con un absceso en el ojo izquierdo, que era el mismo que tenía la lesión, con una úlcera corneal central enorme, este hipopian de 2/3, con ese defecto epitelial, dolor. Ahí vemos mejor las imágenes con una neovascularización en la periferia. Y no solamente estaba siendo afectado su ojo izquierdo, también en el ojo derecho vimos que estaba con esta queratitis punctata, estaba con molestias también.
Entonces nos llamó la atención la bilateralidad de esta lesión. Raro que sea un herpes bilateral, pensamos en algo más sistémico. Y lo otro que nos llamó la atención, que el paciente venía con dificultad para caminar, enflaquecido, o sea, se veía un estado general malísimo, lo venía ayudando su señora, de hecho, para caminar. Le preguntamos qué tenía y tenía estas úlceras en el pie. Bueno, resulta que el paciente, nos contó ahí la señora que es diabético tipo 1 y aparentemente mal controlado. Entonces, directamente, después de la consulta, lo mandamos al diabetólogo. En el ojo izquierdo, en este absceso, arrancamos con fortificado y directamente al día siguiente se le hizo un recubrimiento conjuntival. En el ojo derecho le habíamos en un principio dado ungüentos, antibióticos, lente de contacto, pero evolucionó mal, empezó a hacer úlcera del ojo derecho. Como ya estaba solo con ese ojo, el otro estaba con el recubrimiento, se decidió hacer un recubrimiento con membrana amniótica más tarsorrafia parcial. Al mes evoluciona espectacular el paciente, mejoró el tema de la diabetes y mejoró su audiovisual en el ojo derecho, la úlcera ya no estaba, y en ese entonces lo mantuvimos con lubricación, geles y corticoides. Bueno, ¿qué es la queratopatía neurotrófica? Se define como una enfermedad de donde hay una alteración de los nervios corneales que lleva a una inadecuada función sensorial y trófica de los mismos, causando inestabilidad del epitelio corneal. En cuanto a anatomía, solo recordar que es el tejido nervioso más inervado del cuerpo, de 400 a 600 veces más sensible que la piel. Una rama del nervio oftálmico, del trigémino, y que tiene componente sensorial, simpático y parasimpático. En cuanto a la etiología de la queratopatía, puede ser genética, por enfermedades sistémicas como la diabetes, alteraciones a nivel del sistema nervioso central y oculares como el herpes. En cuanto a la homeostasis, es importante el mantener unos nervios corneales sanos porque se preocupan de secretar sustancia P y factores de crecimiento que son esenciales para mantener la proliferación, migración, adhesión y proliferación del epitelio. Y viceversa, el mismo epitelio secreta también factores de crecimiento y proliferación para mantener la reparación y extensión de los nervios corneales. ¿Qué pasa en la diabetes en especial? Bueno, la hiperglicemia prolongada, como resultado de la acumulación de productos de finales de glicación avanzada, promueven la inflamación y el estrés oxidativo, alterando provocando una disfunción neuronal. Solo acá destacar que en la diabetes, como sabemos, es muy prevalente, y de estos pacientes diabéticos, más del 50% pueden adquirir esta queratopatía diabética. ¿Cómo la clasificamos esta queratopatía? Existe la clasificación de Mackie, que en el estadio 1 es queratopatía punctata, una queratopatía que se regenera fácilmente con lubricación. En el estado 2, ya cuando hay un defecto epitelial más persistente, o sea, más de 2 semanas, que sigue esta lesión y no se recupera, se presentan leves ulceraciones de bordes enrollados, puede haber edema estromal y pliegues de la décima. Y en un estadio 3 más avanzado, que ya hay compromiso estromal, melting y perforación o perforación. En cuanto al diagnóstico, importante tener en cuenta de que la pérdida de las fibras del nervio corneal se correlaciona con la significativa reducción de la sensibilidad corneal. Entonces, hacer un test de sensibilidad es fundamental para ver si hay hipostesia o anestesia. Se puede hacer con un estesiómetro, pero si no con un cotonete se puede hacer una herramienta muy similar. Entonces, en cuanto a si es de origen metabólico, el control estricto es fundamental para el tratamiento. Y según estadio lo vamos a tratar como comenté recién, la lubricación en estadio 1 es lo principal, que lo podemos hacer con geles, ungüentos, idealmente sin conservantes, antibióticos profilácticos, le podemos utilizar lente de contacto, oclusión, y el objetivo es prevenir la desepitelización. En un estadio 2, lo que queremos es promover la epitelización y prevenir la infección, por lo tanto vamos a usar antibióticos, podemos usar solo autólogo, plasma rico en plaquetas, que anda mejor, podemos utilizar insulina tópica, lente de contacto terapéutico, tapones lagrimales. Lo que queremos acá es prevenir la ulceración. Y en un estadio más avanzado, el estadio 3,
¿qué queremos? Promover la cicatrización, disminuir la inflamación. Ya podemos utilizar una tarsorrafia, recubrimiento conjuntival, membrana amniótica, o antiinflamatorios como corticoides, ciclosporina A o inmunomoduladores. ¿Qué queremos acá? Evitar llegar al trasplante corneal. Como conclusión, la queratopatía diabética es un problema clínico significativo sin tratamiento verdaderamente eficaz, disponible. En pacientes diabéticos, siempre considerar que las lesiones en el epitelio pueden tardar más en sanar. No olvidar hacer el test de sensibilidad y en ambos ojos. Y tener en cuenta que la diabetes no es sinónimo de retinopatía diabética solamente, y que no solamente el herpes es la que va a producir una queratopatía neurotrófica. Gracias. Muy bien, Christopher. Excelente también con el tiempo. Esto es un que compartimos, a mí me pareció interesante que lo presenten, porque por ahí siempre uno ve un leucoma, neovascularización en la córnea y piensa en herpes, es más, venía tratado hace un montón. Siempre pensar que el herpes epitelial en 15 días incluso se puede curar solo, o sea, cuando no responde a un tratamiento tópico, probablemente no sea un herpes, o ya hay un componente neurotrófico, y la bilateralidad es rara en el herpes, en pocos los casos, entonces fue asincrónico en este caso, hasta que vimos realmente el deterioro del estado general, porque la diabetes la habíamos pasado a un paciente de guardia que no era nuestro, joven, y él tampoco había dado muchos, digamos, no había hecho hincapié en eso. Cuando empezó con el daño en el otro ojo, ahí empezamos a pensar que había algo más, y bueno, tenerlo en cuenta en los pacientes diabéticos, estos casos la verdad que es importante. ¿Alguna pregunta o comentario de los especialistas? Mira, por lo general las úlceras neurotróficas andan muy bien, tal cual como lo describieron ustedes, y andan muy bien con lubricantes, sobre todo en los estadios 1. Pero en este caso, que era tan asimétrico uno y el otro, fíjate cómo un caso evolucionó a un hipopión tan severo y demás, las tarsorrafias y los recubrimientos siempre hay que tenerlos a mano. Por eso creo que todos deberíamos saber hacer un buen recubrimiento a tiempo, porque en estos casos es salvar el órgano. Después restituiríamos o no la visión. Creo que la tarsorrafia y el recubrimiento conjuntival tiene que estar al acceso de la mano de cualquiera de nosotros, ya que una membrana amniótica por ahí necesitas más una habilitación para poder implantarla. Pero el caso estuvo muy bien manejado, me gustó mucho. Y sí, en los casos, en los estadios 1 y 2, los colirios de insulina andan bien, están evolucionando muy bien, están siendo fuertes en eso, todavía estamos viendo cómo realmente si dan resultado o no. Se puede ver en algunos casos, siempre y cuando sea estadio 1 y 2, dan resultado. En los 3 ya no tanto. Excelente. Yo quería hacerte un comentario perdón, Adri. Todo tuyo. Buenísimo el caso y buenísimo la reflexión final, que no siempre diabetes es retina, que a veces uno acelerado dice, no, bueno, yo personalmente que hago córnea, no, si es diabético, no, y al revés, uno tiene que estar abierto a eso. Y segunda, una observación, tuve un caso muy parecido hace poco, ya venía con el recubrimiento. En nuestra experiencia, la membrana amniótica en estos casos se disuelve muy rápido, no te resuelve nada, es como engorroso y es mucho más simple de repente hacer un recubrimiento conjuntival y esperar que se apague el incendio. Y como último paso, yo creo que antes del perforante, estos casos siempre necesitan un trasplante de limbo, porque vos ahí vas a hacer un perforante y vas a tener un rechazo o una neovascularización temprana a los 6 a 8 meses. Hay que tenerles toda la paciencia del mundo. Yo aprendí a hacer trasplante de limbo de mi padre y él con toda la paciencia, pelando acá y acá, y la realidad es que si uno hace el limbo y lo espera 8 o 9 meses y después le hace un perforante, el ojo queda bárbaro, pero son ojos que necesitan por lo menos 2 años de recuperación. Pero me pareció que estuvo súper bien manejado. Te felicito.
Sí, comentaba que lo de la insulina ahora está plena, o sea, se está trabajando mucho a nivel, en el extranjero están trabajando mucho con insulina y están como muy copados. Por otro lado, creo que ustedes tienen algo de experiencia en las liofilizadas, en las amnióticas liofilizadas que está haciendo Alejandro Berra. Da la opción de tener algo en el quirófano, digamos, para no tener que salir corriendo. Si bien es, por un lado, es como dice Pilar, estos pacientes no andan bien, y como dice Liliana, como se llama, es más engorroso y es fundamental. Y lo único que quería decir es, personalmente no es o recubrimiento o tarsorrafia. Muchas veces haces y recubrimiento y tarsorrafia para justamente proteger una tarsorrafia transitoria, para proteger ese recubrimiento que es rezarle, digamos, que funcione. Pero excelente, muy lindo caso. Sí, en el caso, tenés razón Pilar, los casos así, yo he usado bastante membrana amniótica pensando que era buenísima para todo, incluso múltiple capa, una arriba, una abajo, una para arriba, y se la ocupan enseguida, desaparece, porque la inflamación que hay no dura ni nada, es impresionante. Pero en este caso, hicimos 3 capas en el ojo contralateral porque el otro ya no veía. Entonces, era el intento. Y la tarsorrafia, yo insisto mucho, porque me parece una técnica para esos casos genial, todos los que tienen los oftalmos por lesiones tumorales que quedan con una parálisis facial permanente y dan vuelta por la guardia, que gotas que lente de contacto, cerrarle con 2 puntos, dejarle si es muy severa, dejarle un pedacito para que espíen, es totalmente reversible. Yo siempre le digo lo mismo al paciente, digo, con esto dejás de venir a la guardia todos los días, porque es una cosa que no se resuelve con nada que le des, y es una técnica que cualquiera puede hacer y no tiene complicaciones, y es increíble la diferencia en esos casos. Así que totalmente de acuerdo. Un trasplante es nada, si está perforado y no queda otra, y nada, no dura ni nada, 6 meses y se vuelve a vascularizar y se vuelve a perforar porque lo que es el lecho no resiste nada y no hay nervios que lo puedan subsistir. Así que totalmente de acuerdo. Excelente, doctor Paulsen. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, continuamos con el Ateneo. Ahora vamos a presentar los casitos que han preparado los chicos de La Plata. Una es la doctora Gloria Muñoz, que creo que está por allí. Gloria es residente de Clínica de los Ojos de La Plata, quien nos va a presentar una complicación de una cirugía de catarata. En realidad, más que una complicación, no de la cirugía en sí, sino una complicación intraoperatoria que tuvo el paciente. Gloria, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias por Muchas gracias por la invitación. Bueno, y te dejamos que compartas pantalla. Listo. Que comiences con tu caso. Bueno, pido tengan paciencia un poquitito porque tengo unos videos que tengo que entrar y salir. Muy bien. Bueno, mi nombre, gracias doctora por la invitación. Mi nombre es Gloria Muñoz, pertenezco a la Clínica de Ojos La Plata, soy residente de segundo año. Bueno, el día de hoy les traigo un caso clínico correspondiente a una cirugía de catarata que la realizamos en 2 tiempos. La determinamos llamar paciente con comodín. Bueno, como datos generales encontramos una paciente de 90 años de edad con un antecedente de una insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión arterial. En el examen oftalmológico encontramos una agudeza visual, visión bulto que no corrige. En realidad era una catarata hipermadura y no pudimos ver el fondo de ojo para visualizar por la opacidad de los medios. Entonces acá encontramos los prequirúrgicos que le realizamos a todos los pacientes. Sí, en esta paciente se realizó todos los prequirúrgicos y estaban normales. En los prequirúrgicos generales son habitualmente, pues pedimos exámenes de sangre y ahora pues prueba de COVID y la valoración preanestésica, a donde nos refiere el cardiólogo que la paciente tuvo un antecedente de un edema agudo de pulmón y está recibiendo medicamentos antihipertensivos y la furosemida. Entonces, como indicaciones prequirúrgicas les damos a los pacientes una, que tiene que aplicarse las gotas antes de ir a la cirugía,
no tomar la aspirina y muy, muy importante, tomar los medicamentos ya de la patología de base. Entonces, ¿qué hacemos cuando llega el paciente a quirófano? En realidad lo que hacemos es un checklist. ¿Qué revisamos? Revisamos, una, ¿qué cirugía se va a hacer? Se hace la marcación del ojo, preguntamos nuevamente acá los antecedentes que tiene y los medicamentos que está tomando la paciente y nos fijamos si tomó los medicamentos que tenía que tomar o no los tomó. En este caso, la paciente nos refirió que sí tomó los medicamentos y la furosemida y que no tomó ningún anticoagulante. Entonces aquí les traigo el primer video, ya iniciamos toda la cirugía, aquí miramos cómo empezamos con la rexis, ¿sí? Pero yo quiero que empiecen a notar unos movimientos que empezamos a ver en la cámara, porque la paciente empieza como a moverse, ¿sí? En realidad al principio se inició con normalidad, pero después no, después apareció tos en la paciente. Aquí tengo que colocar un video. Bueno, este es un poquito el retraso, pero ya va. Vamos con el video. Me dicen si están mirándolo. Sí. Bueno, entonces acá terminamos la rexis, pero si ustedes se dan cuenta, la paciente continúa con unos movimientos y nos preguntamos qué está pasando, pero continuamos con la cirugía, hacemos la hidrodisección y la paciente continúa con tos. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa que está tosiendo? El anestesiólogo en realidad se asusta y empieza a auscultar a la paciente y nos dice que anda algo mal porque la paciente en realidad antes no estaba tosiendo. Nosotros, la verdad, seguimos en la cirugía, en este momento vamos a hacer la FACO, pero el anestesiólogo en realidad dice que la paciente no está bien y que necesitamos que despejemos la vía aérea. Entonces nos pide que detengamos un rato la cirugía. Entonces, ¿qué pasó acá? Despejamos todo porque el cardiólogo y el anestesiólogo necesitaban hacer su trabajo y auscultaron los pulmones y de repente nos dicen que es algo grave que está presentando la paciente y en realidad es un edema de pulmón. Entonces, nos surge la pregunta, ¿cómo vamos a terminar? El anestesiólogo nos dice, bueno, tienen 5 minutos para terminar la cirugía. Nosotros hacemos todo rápido, pero después, al segundo, él nos dice, no, ya no tienen tiempo. Se tiene que suspender la cirugía. Entonces nos agarramos la cabeza como Homero y decimos, ¿qué vamos a hacer en este momento? No sabemos, pero tenemos que empezar a hacer algo. Acá lo empezamos a hacer, ¿cómo lo manejamos? Iniciamos, activamos por esta situación de emergencia el protocolo y es importante decirlo que este protocolo lo hicimos con anterioridad con un simulacro, ¿sí? Cada uno en realidad tiene su función, el anestesiólogo y el cardiólogo pues tienen que estar encima del paciente, las enfermeras ya tienen las vías preparadas para dar todo lo que necesitan y nosotros pues por la gravedad del cuadro tratamos de informar y esto es muy importante, informar al familiar muy paulatinamente lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces informamos que se suspendió la cirugía de catarata, que la paciente tiene un edema pulmonar y bueno, y que estamos en realidad solucionando al paciente. Es ahí cuando nosotros hablamos con los familiares que la hija nos refiere que la señora no tomó la furosemida en la mañana. Entonces, vaya caso que en ese momento nos dimos cuenta que de verdad la señora no había dicho que no se había tomado la furosemida. Entonces, el cuadro de la paciente en realidad es grave y si bien pues está estabilizado, se está estabilizando la paciente,
decidimos internarla. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos al médico de cabecera y justo en ese momento él estaba de guardia en el sanatorio y nos indica que la llevemos a ese lugar. Entonces, se activa el protocolo externo en el cual informamos a la gente de afuera del quirófano y se despeja toda la entrada y se prepara pues para la salida en la ambulancia y la paciente sale. Bueno, mientras tanto, el cuadro cardiológico que se genera por el aumento de la poscarga, ya sabemos, el cual va a impedir el flujo normal de la sangre, que va a generar un edema de pulmón, y con la furosemida que fue tratada y la nitroglicerina se disminuye esta poscarga y el corazón pues vuelve a bombear normalmente. Entonces, ya cuando llega la paciente al sanatorio, entonces la recibe el médico tratante y la mire más estable, él decide observarla durante algunas horas en una sala de intermedia y posteriormente decide no dejarla porque estamos en época de pandemia y la manda en su casa. Entonces, nosotros nos preguntamos como oftalmólogos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Si la paciente se fue a la casa, ¿cómo va a evolucionar este cuadro? Entonces, no sabemos qué va a tener, si va a tener hipertensión, una uveitis severa, un cuadro inflamatorio. Entonces, en realidad no teníamos ni idea qué es lo que estaba pasando. Y todos, a todos les preguntamos, pero nadie le había tocado dejar una cirugía pues a medias o a mitad de camino. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un control postquirúrgico en la casa. Y la verdad, el ojo estaba muy bien, estaba hablando, estaba tranquilo, en realidad estaba respondiendo a los medicamentos antiinflamatorios que le habíamos dado. Y entonces decidimos hablar con su médico de cabecera para llevarla a una segunda cirugía. Voy a colocar el segundo. Bueno, me dicen si la están mirando, por favor. ¿La miran? Sí, se ve. Listo. Entonces, acá vamos a observar que el cristalino está todo edematizado y está un poco en la cámara anterior. Y observamos que con la manito luxamos un poquito a la cámara anterior para poder sacarlo ya con facilidad. Y es importante decirlo, que nosotros durante esta cirugía estábamos con un susto tremendo, porque pues en el anterior cuadro había sucedido algo que fue muy inesperado. Aparte de que nosotros hicimos todo el protocolo y preguntamos nuevamente si la paciente había tomado, y la paciente había tomado todo, pero igual hay un susto tremendo en este momento. Entonces, acá podemos observar cómo continuamos con la cirugía. En realidad, toda la cirugía salió bien. Aquí come todos los restos del cristalino. Y también podemos visualizar, si ustedes ven, en la parte posterior, ¿sí? Unos como unos pigmentos que quedaron en la cápsula posterior, que posiblemente eso es por un proceso inflamatorio. Entonces, lo que hacemos es aquí, es lavarlo, y continuamos con la cirugía y colocamos el lente posteriormente. En realidad la segunda cirugía fue estupenda, estuvo muy bien, no hubo ninguna complicación. Entonces, todo, la verdad, salió bien. Sí, el posoperatorio fue favorable, llegando la paciente a una agudeza visual de 10 décimas con corrección y todos quedamos contentos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos de todo eso? Primero, que además de preguntarles a muchos si a nadie le había tocado detener una cirugía así, y se buscó en la bibliografía y no encontramos ninguna bibliografía donde se dejaba una cirugía a medio camino. Otra conclusión es la importancia de los protocolos que acabamos de decir, los protocolos internos, externos que hay dentro del sanatorio de la clínica que estemos. Y si bien, pues en el caso de nosotros, no logramos detectar que la paciente no había tomado la furosemida, sí es importante decir que en estos pacientes añosos hay que reforzar la información con los familiares que están afuera. Y
tener un anestesista y un cardiólogo que tienen que estar durante la cirugía, y es muy importante que esos de verdad estén activos, que durante la cirugía estén pendientes de todo lo que está pasando con el paciente. Y por último, es fundamental también cómo informar a los pacientes, a los familiares, perdón. Es importante decir las cosas paulatinamente, ser claro en darle una noticia y no ser chocante, y así pues los familiares van informándose y el cuadro que va a pasar, del cuadro que va pasando y el evento que puede suceder con la paciente. Y importantísimo, obviamente, por más nerviosos que estemos, no de abandonar al paciente y siempre estar al pie del cañón de ellos. Muchas gracias. Los espero en Colombia. Muy lindo caso, no me gustaría estar en ese momento, y sí, lo único que haría es aferrarme a la mano del anestesista y del cardiólogo y decir, ¿y ahora qué hago? Tal cual, y muy importante el no abandonar al paciente, obviamente. ¿El resto? ¿Algo para comentar? Gloria, una pregunta. Cuando tuvieron que suspender, ¿llegaron a cerrar la herida, pusieron un punto, pusieron triamcinolona, hicieron algo extra para pensar en prevenir la inflamación, o no les dio tiempo a hacer nada? Dejaron así como estaban más. No hay tiempo. No dio tiempo. No dio tiempo para nada. Incluso allí está el cirujano, el doctor Ariel, que puede hablar también un poquitín. Ahí lo tenemos. Hola, buenas noches. Hola, Ariel. No, la verdad que no nos dieron mucho tiempo. O sea, el anestesista dijo, suspende ya porque se muere. Así fue. Así de literal. Así que te imaginas que ponerle punto, hacer otra cosa, se la pusieron derecha y nada, y empezaron a trabajar. Esos 5 minutos que nos habían dado fueron, no sé, 30 segundos al final. Pero empeoraba todo el tiempo cuando estaba de cúbito, así que la sentaron de una y nada, suspendimos todo, casi lo dejamos como estaba. O sea, por eso era el susto de decir, bueno, ¿y esto qué va a pasar? Sí. Bueno, Un tema. realmente quedaron todos Sin mudos. palabras. La herida estaría bien hecha porque fue autosellante, eso seguro. Así que punto para vos. Pili, que levanta la mano. No, yo quería hacerte una observación, Gloria, buenísimo el caso, y Ariel también, qué coraje. Y me llamó mucho la atención cómo resistió ese ojo por el segundo video. Quizás lo único que, no sé, quizás lo hicieron, pero a mí me ha pasado cuando tengo esos casos que por algún motivo se suspendió y vuelvo a recibir un ojo, lo que me ayuda mucho al final de la cirugía es colocar Miostat para cerrar esa pupila. Viste que tenías como un poquito de prolapso del iris en la herida, cerrar esa pupila bien para que después el resultado sea mejor. Igual, nada, impresionante, o sea, una cápsula intacta, una herida autosellante, la verdad que muy bueno, no puedo aportar mucho más. Sí, no había mucho para hacer en 20 segundos. Yo creo que se alcanzó a hacer la hidrodelaminación. Apenas entras con el faco y tenés que suspender, creo que hago así con las manos, cierro el ojo y digo, hagan lo que tengan que hacer, pero que siga viviendo. El ojo veo después qué hago. Creo que es lo que hubiera hecho. Y creo que es lo que se hizo. Lo que se hizo. Sí, está perfecto. Muy, muy interesante el caso. Yo lo único que sí marcaría es la necesidad de cuando es gente mayor tan grande, la presencia de los hijos al principio. O sea, es como que el problema peor fue la señora que no tomó la medicación y no te lo dijo, ¿no? O sea, esto en general siempre en las cirugías, y más en las cirugías importantes, y peor aún cuando son muy mayores, siempre pido que estén acompañados al final o cuando llegan. 4 orejas se escuchan mejor que 2 y 2 cabezas piensan mejor que 1. Y más en estos casos. Entonces, como que la hija, es genial, la madre te dice que toma, vos salís y la hija te dice no toma, y vos querés matar a alguien en ese momento. Sí. Muy bien resuelto. Totalmente.
totalmente. Bueno, excelente. Bueno, muchas Bueno, gracias. que no le ocurra a nadie, por Ojalá. favor. Ya está. Para muestra basta un montón. Bueno, y vamos a seguir con el otro caso, que es con el doctor Tomás Alvarado. ¿Estás, Tomás, ahí? Alvarado Baiceto. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Tomás es jefe de residentes del Hospital Rossi. Él se incorporó este año con nosotros. Anteriormente hizo una formación en una clínica privada. Bueno, lo invitamos para que dé un caso y quiso presentar uno que él personalmente había tenido y nos pareció bastante interesante. Y vuelvo a repetir lo mismo, es justamente para que entre todos pensemos, muchas veces no podemos llegar a lo quirúrgico o no solamente lo quirúrgico es lo que nos va a resolver el caso, sino tener a mano en nuestro conocimiento y a nuestro alcance cómo resolver todo esto. Tomás, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación y agradecer a las autoridades de la SACRIC por dejarnos presentar este caso que titulamos queratitis ulcerativa periférica y juntos vamos a ver si realmente lo fue. Se presentó a la guardia una mujer de 56 años con una disminución de la agudeza visual de ambos ojos, de meses de evolución, con mucho lagrimeo, fotofobia, secreción en ambos ojos. Refería que se colocaba gotas sin la prescripción médica, que iba a la farmacia y cada vez que iba le recetaban una gota nueva, y refería que no tenía antecedentes de importancia, pero concurría con su marido, con quien nos decía que hacía mucho tiempo por la pandemia habían estado encerrados en sus casas, no salían y que realmente nunca se había hecho un control ni clínico ni oftalmológico. Entonces la paciente concurre de la siguiente manera, como podemos ver, con una fase muy dolorida, con la piel muy seca, con dificultad para abrir los ojos, con una dermatitis periocular, con los párpados engrosados de tamaños, y con una agudeza visual en ambos ojos de visión bulto. Si íbamos a la biomicroscopía, podíamos ver que en ambos ojos tenía dos úlceras de tamaño considerable, que eran periféricas, y si íbamos a la conjuntiva vulvar del ojo derecho, el epitelio de la conjuntiva había sufrido un proceso de queratinización. Y en el ojo izquierdo, a su vez, los signos eran más pronunciados y los síntomas eran también a su vez más pronunciados. La úlcera estaba de mayor tamaño, había infiltración en sus bordes, presentaba fibrina en cámara anterior, y el grado de queratinización de la conjuntiva vulvar era aún mayor, como podemos ver en las imágenes. Y con respecto a la presión intraocular y el fondo de ojo, eran de características normales. Luego de hacer el examen oftalmológico básico, decidimos realizar una serie de estudios complementarios, como es el OCT de segmento anterior, y veíamos que en el ojo derecho teníamos un adelgazamiento en el estroma anterior, pero que no estaban comprometidas las capas posteriores de la córnea. En cambio, si íbamos al ojo izquierdo, podíamos ver que había un claro adelgazamiento del estroma, que había tanto alteración de las capas anteriores como de las posteriores, y que había un riesgo inminente de perforación. Entonces nos pusimos a pensar cuáles podrían ser sus posibles causas, sus posibles diagnósticos diferenciales y sus posibles tratamientos. Mientras tanto, tomamos una conducta inicial de la toma de muestra de las úlceras corneales de ambos ojos, indicamos antibióticos fortificados, como son la vancomicina y la ceftazidima, hicimos un clean-up de todas las gotas que se venían poniendo, indicamos suero autólogo, como ya sabemos las propiedades que tiene, que no tiene conservante, que favorece la repitilización, disminuye la inflamación, y a su vez indicamos conjuntamente lubricantes tópicos y ciclosporina. Y como había un gran compromiso de la superficie ocular, indicamos doxiciclina, 100 miligramos cada 12, y complejo vitamínico. Y como sospechamos que podría estar asociado a un cuadro sistémico, su derivación a reumatología. Mientras iniciamos esta conducta inicial, hicimos una búsqueda bibliográfica, viendo cuáles podían ser sus posibles etiologías, y dentro de la revisión bibliográfica vimos que en este update de queratitis ulcerativa periférica teníamos causas exclusivamente oculares o sistémicas, y dentro de las oculares podían ser las infecciosas o neurotróficas, etc., y sistémicas como podían ser en su mayoría artritis reumatoide,
o un síndrome de Sjögren, una rosácea, un pemfigoide ocular cicatrizal. Y también veíamos en la bibliografía que el uso crónico de gotas que tienen conservantes, como son el cloruro de benzalconio, pueden generar un deterioro en la superficie ocular y pueden causar desde cuadros alérgicos hasta cuadros de pseudopemfigoide. La paciente concurre una semana más tarde, con una mejoría sintomática, la visión había pasado a 4 décimas, tenía menor dolor, menor fotofobia, había menos congestión. Entonces decidimos continuar con este mismo tratamiento, como había una estabilidad del cuadro, pero insistíamos en los controles sistémicos y reumatológicos, pero la paciente refería que tenía mucho miedo de salir de su casa, que no conseguía turno porque fue en plena pandemia, etc. Entonces la paciente concurre unos días más tarde, como podemos ver, una mejoría en su piel, en su facie, los ojos menos congestivos, y si íbamos a la biomicroscopía, podíamos ver que en el ojo derecho el proceso de queratinización de la conjuntiva vulvar había disminuido, la conjuntiva empezaba a tomar su brillo habitual, y la úlcera estaba de menor tamaño, había comenzado su proceso de repitelización y de cicatrización. En cambio, si íbamos al ojo izquierdo, si bien la conjuntiva vulvar estaba de mejor aspecto, la úlcera continuaba muy adelgazada, y si hacíamos un corte a la biomicroscopía, en la lámpara hendidura, podíamos ver que había un riesgo inminente de perforación, que estábamos próximos al deshematocele y a la perforación. Entonces, decidimos indicarle estudios prequirúrgicos, pensando ya que podíamos tener que optar por una conducta quirúrgica. Mientras tanto, la paciente se hacía los estudios prequirúrgicos, hicimos una nueva búsqueda bibliográfica, donde si bien muchos de los papers nos hablaban de cuando la córnea ya se había perforado, había diferentes modalidades que nosotros podíamos adaptar, como es la adhesivo tisular y lente de contacto, o membrana amniótica, o una queratoplastia tanto lameral como penetrante. Lo que hicimos nosotros fue optar por una membrana amniótica, pero sabemos que es un proceso que lleva tiempo, entonces lo que decidimos hacer es colocarle conjuntamente adhesivo tisular sintético, como es el cianoacrilato, porque es un método seguro, es fácil de colocar y está al alcance de todos en el consultorio. Para ello, colocamos una gota de anestesia, pusimos el blefarostato, y con un Welch limpiamos los bordes de la úlcera, y con la parte de atrás colocamos el cianoacrilato en el centro de la úlcera. Luego de esto, colocamos un lente de contacto terapéutico, y el resultado inmediato es, como podemos ver, el cianoacrilato en el centro y en los bordes de la úlcera, y por arriba el lente de contacto. Dejamos pasar los días, y como veíamos una cierta estabilidad y mejoría, había comenzado el proceso de cicatrización, de leucoma, empezaban a llegar los vasos limbares, tanto superficiales como profundos, entonces decidimos retrasar la membrana amniótica. Realizamos un OCT de control y veíamos cómo el riesgo de perforación había disminuido, se había producido una hipertrofia del epitelio en el centro de la úlcera, y fíjense ustedes cómo en el OCT podemos ver comparativamente que el grado del estroma corneal, del espesor corneal, ha aumentado de tamaño considerablemente, y que el riesgo de perforación había disminuido. Entonces, como conclusiones, si bien nunca se pudo llegar a un diagnóstico certero, porque la paciente nunca pudo ir a los controles reumatológicos, entonces nunca pudimos descartar esa parte sistémica, nos orientamos más a un cuadro de intoxicación por colirios asociado a un ojo seco severo. Y quiero que se lleven que estas patologías requieren una integración rápida del tratamiento tópico, con un manejo sistémico adecuado y su derivación a reumatología, y que requieren un tratamiento quirúrgico de acuerdo a cómo evolucione la paciente. Y como último, quería destacar el uso del cianoacrilato, que es una herramienta, una alternativa terapéutica que todos tenemos en el consultorio, que es rápido, es seguro, es fácil de colocar, y no solo nos da el soporte tectónico, sino que también nos puede dar tiempo en caso de que nosotros tengamos que requerir a un tejido donante, a conseguir un tejido donante,
o en su defecto derivar al paciente. Muchas gracias por su atención. Les agradezco. Excelente. Muy lindo. Bueno, muy lindo, Tommy. Bueno, ¿yo qué voy a decir? A mí me gusta. Muchas gracias. Claro, no puedo ser muy objetiva. Pero bueno, el caso está bueno. A veces, hoy también, o no me acuerdo cuándo, charlábamos con Tomás y decíamos, si esto sospechábamos un pemfigoide, ¿por qué no haber hecho una toma de muestra? La idea de la toma de muestra en estos casos es, si estamos pensando que vamos a hacer algo quirúrgico, en el mismo acto lo haríamos. Pero en un cuadro tan, digamos, de esta gravedad, a veces nosotros decimos vulgarmente, incendiar aún más el cuadro. Entonces, si en esta evolución que tuvo el paciente anduvo bien, vamos a ser cautos. Entonces, muchas veces esperemos a ver cómo evoluciona y, bueno, ir viendo qué es lo que pasa. Mientras tanto, sí, si la señora no va a hacerse el estudio sistémico, y matarla no puedo, llevarla de la oreja tampoco. Entonces, llevarle el médico a su casa no puedo. Entonces, bueno, es ir viendo cómo manejamos en estos casos a estos pacientes, que a veces no son fáciles, pero ya ven que a veces en 24 o 48 horas controlaremos al paciente y alguna ferretería cercana tendremos para comprar el cianocrilato. Lente de contacto, alguna óptica cercana quizás tengamos para acceder a él. Entonces, son métodos que tenemos que tener presentes en el momento, a la espera de ver cómo evoluciona. Si es necesario lo quirúrgico, iremos a lo quirúrgico, por supuesto. Adri. No, perfecto, muy interesante el cuadro y perfecto lo que decís, Lili. Hay como algo muy previo, digamos, cuando uno está en el consultorio de OIS, si voy a ver, jamás puedo instaurar un tratamiento en un paciente con pemfigoides si primero no sé cómo está clínicamente. Si clínicamente me voy a enterar, ¿para qué voy a empezar ese camino? O sea, ni empezar un camino que lo único que va a hacer es incendiarlo. Y no olvidarse de la toxicidad, o sea, siempre pensar más, cuando vienen con una bolsa de gotas, pensar en toxicidad. En un cuadro tan florido, además como ese, pensarlo y seguir al paciente de cerca. O sea, este tema de pensar que está a punto de perforarse, seguirlo de cerca y bueno, realmente el seguimiento fue perfecto. Excelente. Y aparte, coincido, Tomás, con vos que eso es bien tóxico. La PUC o la queratitis periférica da más queratolisis, es más periférica. Ahí tenías un panus, toda la queratinización de la conjuntiva es bien de una xeroftalmía, bien por tóxico. Sí, los desmosomas, eso se ve un montón en la guardia, muchas veces vienen gente sobretratada por conjuntivitis hace 3 meses, eso no existe. Y el cianocrilato es genial, y el lente de contacto también te ayuda a generar la hipertrofia, como hiciste ahí, estuvo perfecto. La verdad, cuando tenés una perforación central, te quedan pocas opciones, porque por cubrimiento, si se perfora, no podés hacer. Tenés que hacer un trasplante en un ojo seco, que es una catástrofe en ese tipo de ojos. O sea que siempre que puedas lograr, clínicamente lograr que se cure, estuvo genial. Y obviamente esa recuperación en tan poco tiempo marca que era todo tóxico, la mayoría tóxico, si no, no hubiera realizado sin corticoides. Sí, nos orientamos por eso, por la evolución que tuvo favorable. Sí. Sabemos que si estaba por ahí orientada a que estaba relacionada a un cuadro sistémico, no hubiese mejorado tanto y hubiese requerido tratamiento sistémico. Sí, no, las que están por artritis son tremendas. Eso, si no tratás la enfermedad de base, evolucionan mal, tienen mal pronóstico de vida, son casos extremos que realmente no pueden evolucionar como esta. Así que estuvieron bárbaros con el cambio de diagnóstico, digamos, en el momento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, qué hermosos casos hoy. Para empezar el primer Ateneo SACRIC, me parece que estuvieron todos excelentes. Feliz de haber estado con todos ustedes. Increíble. La verdad, felicitaciones a todos. Muy bueno. Muy bueno. Yo me llevo el mensaje del cianocrilato a casa, eso seguro. Buscate un ferretero cerca. No tengo en el consultorio, así que la verdad es que
tratamiento. Lo que sí, cuando compres el cianoacrilato, déjalo siempre paradito, porque si no se seca y no te deja después instilarlo. Y tenés que tirar y no podés salir a comprar. Entonces, Claro. tenelo siempre paradito. Vos usalo, limpiá bien la punta y tenelo bien paradito. Se endurece como el benzalconio, ¿no es cierto? Se hace tipo gel, queda duro. El único que tenés que tener cuidado es que raspa, si no le pones lente de contacto. Sí, sí. Sí. Y es Y se apenas sale. yo que me voy, porque si no te queda el bodoque, ¿eh? Sí, 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 no te sale. Muy No es bueno. fácil. Yo técnica igual estuvo buena. le haría eventualmente por ahí al tiempo una biopsia para pénfigo, pero porque yo le tengo pánico al pénfigo, pero me parece que ahí el manejo es clínico y como dijo Tomás, de urgencia, o sea, resolver, y estuvo bárbaro, estuvo buenísimo. Exacto. Sí, la verdad como experiencia personal, cuando veíamos a la paciente, cuando la vimos por primera vez, esas imágenes, como, no sé si se pudo apreciar, pero veíamos como que la conjuntiva era piel, era como un pemfigoide súper avanzado. La xeroftalmía esa era muy llamativa, yo nunca había visto. Igual solo como dato, recuerden que uno de los signos primarios del pemfigoide es el borramiento del pliegue semilunar, que en general va a buscar las cicatrices y el cimbléfaro o el acortamiento de saco, pero busquen siempre, que les digo, es un chimento, o sea, es como que, para mí el seguimiento es siempre lo mismo, mirá para abajo, mirá para el costado, mirá para arriba, o sea, párpado, pliegue, párpado, y con eso voy anotando el seguimiento del paciente, y es muy difícil que tengas una xeroftalmía como la que tenías sin borramiento del pliegue, o sea, es como que, y el pliegue estaba, entonces te digo como, así como chisme, ¿no? Para llevarse. Pero no, y el tema de la toxicidad, no olviden la toxicidad, a veces simplemente suspendiendo la medicación el paciente se cura, es genial, vos le parás todo, el paciente se curó y decís, doctor, nada, no hice nada, te saqué el venenito, nada más. Así que no, hermosos casos, hermosos, y bueno, nada, están todos muy contentos, todos agradeciendo el encuentro en el chat, así que muy bien, la verdad quiero felicitar a los coordinadores y a todos los que presentaron, porque realmente un placer que sea este el primer encuentro de SACRIC ahora con nuestra presidenta Pilar. Así que un placer. Gracias, Lili. Gracias, Pilar. Bueno, muchas gracias por participar todos y por dejarnos coordinar y hacer algo de esto, por ser la primera. Bueno, gracias. Hasta la próxima.